por qué versionamos, cuándo versionamos, qué tipos de mecanismos podemos usar, y luego sí ver una demo cómo en .NET, obviamente voy a estar usando .NET 5, podemos resolverlo fácilmente si sabemos bien qué es lo que queremos y qué es lo que estamos tratando de resolver cuando hacemos versionado. Así que les dejo acá mi información por si me quieren contactar. Lo que más uso es LinkedIn realmente, con lo cual esa es la forma más fácil. Y lo que vamos a estar viendo hoy es qué es el versionado, para qué versionamos. Esto para mí es muy importante, igual que cuándo es conveniente versionar. Vamos a ver algunas características, qué formas habitualmente estándares hay para versionar y finalmente vamos a ver una demo con una API que armé especialmente para esto. Con lo cual, la primera pregunta es ¿qué es versionar? O sea, es un mecanismo por el cual vamos a permitir a nuestros clientes consumir nuestra API en un estado anterior al último cambio. Esta es una definición que armé yo para hacerlo entendible. Es decir, yo hice un cambio en mi API o en mi software, digamos, que ahora vamos a ver en qué momento y qué parte del software versionamos, pero quiero permitir a mi cliente interactuar con esa API con la versión anterior al último cambio, y por eso es que estamos versionando. ¿Para qué versionamos? Y esto es muy importante, es para evitar breaking changes, ¿verdad? Hay situaciones donde vamos a hacer cambios que no impactan en los clientes, más allá del negocio, que ese cambio puede influir, pero hay veces que ese cambio impacta directamente y hace que mis clientes simplemente rompan. Un request que antes funcionaba, ahora deja de funcionar. Y yo necesito de algún modo garantizar que mi cliente pueda seguir interactuando con nuestra API. Y por esa razón versionamos. Entonces, ¿cuándo versionamos? Cuando tenemos un breaking change. Generalmente es cuando exponemos una API en forma pública o a terceros. Ahí vamos a necesitar versionar. Quizás no desde el principio, pero en algún momento es probable que necesitemos versionar. Cuando nuestro backend va mucho más adelante que el frontend, entonces es probable que nosotros tengamos que modificar APIs que ya están en producción y que nuestro propio frontend está consumiendo, pero el frontend todavía no se puede adaptar. Entonces es probable que necesitemos versionar. Y después, cuando nuestro cliente es una app mobile, por definición necesitamos versionar. La razón de esto es que cuando nosotros deployamos una app mobile, no tenemos garantía de que todos nuestros clientes actualicen la aplicación al mismo tiempo y en algunos casos ni siquiera tenemos garantía que la app se actualice. Con lo cual, si yo estoy diseñando una API que va a ser consumida por una aplicación cliente mobile, entonces es casi mandatorio utilizar versionado. Básicamente, para resumirlo, nosotros tenemos que versionar cuando no tenemos control sobre el cliente. ¿Qué casos de no tenemos control y qué casos sí tenemos control? Si, por ejemplo, yo tengo mi backend y tengo mi frontend, y un cambio en el backend viene a raíz de un cambio en el negocio que impacta también en el frontend. Es decir, el frontend necesita implementar ese cambio. En ese caso, probablemente no necesite versionar. Y la razón es simplemente que por una cuestión de negocio, el frontend va a cambiar también. Entonces, no tiene sentido complicarme. Es muy importante tener en cuenta que versionar, a pesar de que el framework nos da un montón de facilidades, es complejo. Y es algo que agrega mucha complejidad. Piensen, por ejemplo, en el tema de test y de QA, de testing. Cuando yo me empiezo a lidiar con versiones, estoy obligado siempre a garantizar que cualquier cambio funcione también y no rompa las versiones anteriores. Con lo cual, los test cases, todo lo que es automatización, es mucho más complejo. Por eso es importante entender cuándo vamos a versionar, para no versionar sin control y sin necesidad, porque realmente es complicado, implica
cierto nivel de conocimiento un poquito más allá, implica entender cómo se diseña cuando estamos usando versionado, con lo cual es importante. Si no tenemos control sobre el cliente que nos va a consumir, entonces es muy probable que necesitemos versionar. Por eso yo mencionaba aplicaciones de terceros o APIs que están expuestas para consumo público. Esos clientes no los controlamos nosotros. App mobiles, por supuesto. Bueno, y en el caso de equipos muy grandes, ¿no? Pienso, para poder ponerlo como ejemplo, en el caso de Netflix, que puede tener un montón de microservicios, un montón de frontend, y es probable que ellos traten a sus consumidores como si fueran clientes externos. Entonces, en ese caso, y sí tiene sentido utilizar versiones. Si no estamos hablando de entornos de microservicios muy grandes, hay que tener cuidado. Pero es importante entender que tiene un costo y es complejo. ¿Qué características tiene esto de versionar? Ahora, esto lo vamos a ir viendo en detalle cuando vayamos a la demo. Generalmente se suele identificar lo que se llama mayor o minor, o versión mayor y menor, que indica digamos, la magnitud del cambio. El primer dígito suele ser la versión mayor. Eso implica que hay cambios grandes, probablemente no solo de interfaz, sino también de funcionamiento. Y después, con el segundo dígito, se suele indicar cuando son cambios menores, es decir, es un potencial breaking change y puede que no sea necesariamente un breaking change. En algunos escenarios se suele usar un tercer nivel, por ejemplo, para indicar un deployment específico o ser un poco más puntual con el tema de las versiones, pero habitualmente con 2 dígitos está bien. Idealmente necesitamos tener una opción de facto o por defecto, es decir, si yo no especifico una versión, necesito poder ir a una versión automáticamente, asumiendo que es la última. Y eso suele ser la buena práctica. Si yo no especifico una versión, entonces debería usar la última versión disponible. Es una obligación del cliente indicar si necesita una versión específica y si no tendrá que adaptarse siempre a la última versión. Y algo importante, nosotros estamos versionando porque queremos evitar breaking changes. Con lo cual, en algún momento le vamos a pedir a nuestros clientes que actualicen. O sea, la idea es darle tiempo al cliente para adaptarse a los cambios, pero no que quede indefinidamente la versión. Por eso es muy saludable que las versiones se deprequen o se discontinúen. Generalmente se establecen determinadas reglas que se negocian con los clientes que nos van a consumir, tienen que estar claras. Por ejemplo, cuando hago el release de una versión nueva, incremento en tales condiciones la versión menor, en tales condiciones la versión mayor, soporto paralelamente 2 versiones. Por ejemplo, si yo ahora estoy en la versión 1.5, soporto solo 1.4 y 1.3, la versión 1.2, entonces se depreca automáticamente cuando se hace el release de la versión 1.5. Son reglas que se tienen que establecer, pero sí no es sano mantener versiones indefinidamente. ¿Qué formas hay de versionar? Habitualmente, o sea, nosotros la versión se indica cuando se hace un request y hay 4 formas de pasar información en un request. Esto es query string, root, headers y en el body. Y esto es importante. La versión se considera metadata, mientras que en el body se va a enviar información que es neta y exclusivamente del request, no metadata. Por eso no es recomendable pasar la versión en el body y usar algún mecanismo de metadata para especificar la versión. Quiero hacer una aclaración importante en este aspecto cuando hablamos de versión. Nosotros vamos a versionar, estamos hablando ahora de versionado de la API, es decir, de la interfaz, que es lo que rompe el cliente, no del negocio. Nosotros no versionamos negocio. Generalmente cuando me viene un requerimiento, voy a poner un ejemplo, un usuario que tiene un nombre, y mañana viene un requerimiento que dice, bueno, ahora necesito agregar también apellido. Eso no se versiona porque es una regla de negocio.
Pero ese cambio puede hacer que nuestros clientes viejos entonces empiecen a fallar el request porque no están incluyendo el apellido. Eso es importante entender. Nosotros estamos versionando la interfaz. Ahora, hay negocios en los cuales el versionado tiene sentido. Un ejemplo de ellos es Google Docs. En Google Docs tengo versiones y revisiones anteriores. Ese tipo de versionado no tiene nada que ver con lo que vamos a discutir ahora. Seguramente cuando yo hago un request a la API de Google Docs, tengo que especificar si quiero la última versión, una versión anterior, pero no estamos hablando de la versión de la API, estamos hablando de negocio específico relacionado a cómo es el manejo de documentos dentro de Google Docs. ¿Ok? Es muy importante eso, no estamos versionando negocio, estamos versionando la interfaz. Y acuérdense que o lo hacemos mediante query string, mediante parámetros en la ruta o root, o headers. Con eso, esa fue la parte de la presentación. Vamos a ver ahora un poquito de código. ¿Verdad? Acá yo lo que tengo es un controller muy simple. De hecho, si miramos el startup no tiene nada. Es simplemente el código que viene del template. Y tengo un controller que simplemente tiene un get a partir del cual yo le pido el usuario para un user ID y me devuelve un usuario. Si yo ejecuto, y vamos a probarlo en Postman, le voy a pedir el usuario 15, ahí está corriendo, esto no lo necesito por ahora, y me devuelve ID 15 NetWireless. Nada del otro mundo, yo acá no tengo versiones, no tengo nada, con lo cual es una app muy simple. Como verán, yo a modo de ejemplo simplemente estoy devolviendo el usuario, con lo cual está bien. Probablemente en condiciones normales yo acá llame a un servicio que implementa mi lógica de negocio, etc. Pero quiero mantener el ejemplo lo más abstracto posible, con lo cual no voy a incluir o voy a evitar algunas buenas prácticas. Ahora, bien, nos llega un requerimiento. Necesitamos cambiar por X motivo el nombre de la propiedad name por username, porque realmente esto no es representativo. Bueno, alguien habrá hecho un análisis y me llega ese requerimiento. Eso es un breaking change. Es decir, desde el momento que yo cambie el nombre de la propiedad, mis clientes van a dejar de poder consumir o potencialmente no van a encontrar la propiedad name. Y eso es un breaking change. ¿Ok? Y por supuesto, no quiero eso y quiero poder seguir soportando la versión anterior. Así que vamos a intentar implementar ese cambio y ver qué podemos hacer al respecto. Lo primero que voy a hacer es, no voy a modificar este método de controller, porque si hago eso, entonces estoy generando el breaking change. Yo podría, de alguna manera muy poco limpia, generar acá un if y preguntar si la versión es tal, hago tal cosa, y si no, hago otra. Pero realmente podemos usar las facilidades que nos da el framework para mantener las responsabilidades acotadas y limpias. Esto es un detalle. En la vida real, normalmente yo tendría dentro de la carpeta controllers una carpeta que se va a llamar B1 y una carpeta que se llama B2 o B1.1, etc. Y de esa forma yo separaría cada controller. Tendría un controller por versión, porque de esa forma tengo mucho más limpio el código. Yo ahora no lo voy a hacer así para mantener el ejemplo acotado. Entonces voy a empezar haciendo algo simple, que es el paso número 1. Yo voy a copiar el método. En un escenario productivo me generaría una carpeta B2 con el controller users B2, ¿verdad? Voy a renombrar el método B2. Perfecto, ese es el paso número 1. Primero genero la versión del controller. Ya lo tengo. Y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo hago? Si yo ejecuto esto así como está, voy a obtener un error.
porque el framework no puede distinguir qué método mapear a cada ruta. Entonces, cuando yo intente hacer un request, debería obtener un error. ¿Ok? Buenísimo. Entonces tengo que indicarle de algún modo cómo versionar. Por supuesto, este no es un problema nuevo y ya la gente del equipo de ASP se ocupó y nos generó esta package que nos va a salvar la vida, nos va a hacer todo mucho más simple, que es Microsoft ASP.NET Core MVC Versioning. Gracias a esta librería vamos a implementar de forma muy simple todos estos features que yo les estaba mencionando referidos a la versión. Entonces, vamos a comenzar primero con lo más simple que podemos hacer, es inyectar nuestros servicios para manejar el versionado. Services add version. En principio eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto? Ahí lo tengo por acá en la consola. No, vamos a hacer el request nuevamente. Bien, buenísimo. No me dio un error, pero me está diciendo, mirá, no sé qué versión me estás pasando, ¿ok? O sea, no sé qué versión me estás pasando. O sea, necesito una versión. Entonces vamos a ir implementando a poco esos cambios. El método add API versioning nos permite especificar un lambda para configurar cómo queremos versionar y cómo vamos a describir todas estas cosas que necesitamos relacionados a la versión. Entonces, uno de los primeros, de las primeras configuraciones que vamos a necesitar es esta setting que es verdadero o falso, es assume default version when unspecified. ¿Ok? Es decir, si el cliente no me especifica una versión, entonces anda por la default. Bien, le vamos a decir true. ¿Verdad? Vamos a probarlo nuevamente. Ahí estamos, perfecto. Vamos a probar nuestro request nuevamente. Perfecto, genial. Ya tenemos una versión por default, pero seguimos con el problema anterior, es decir, tengo dos rutas iguales que apuntan a métodos distintos. Entonces, vamos a implementar esa parte del cambio. Nos vamos a ir a nuestro controller. Lo primero que vamos a necesitar hacer es indicarle qué versiones soporta este controller. Eso es número uno. Entonces, le vamos a decir API version y acá le vamos a decir 1.0. Y luego, a los endpoints que queremos versionar, le tenemos que decir a qué versión mapean, ¿verdad? Eso es el segundo cambio. Y para eso vamos a usar otro atributo que se llama map version to API y le vamos a decir, ok, este método corresponde a la versión 1.0. Vamos a probarlo nuevamente. Ahí está corriendo. Vamos a probar el request. Y perfecto, funcionó. ¿Ok? Ya resolvimos el problema. Fíjense, algo curioso. En ningún lado yo le especifiqué la versión. Y estamos seguros que me devuelve la versión 1 porque me está devolviendo name. Y no nos está devolviendo... Ah, perdón, me faltaba esto. Acá es el breaking change. Username. Perdón, vamos a probarlo de nuevo. Acá es el breaking change. La versión 2 me tiene que devolver username. La versión 1 me va a devolver solo name. Entonces, vamos a probar de nuevo el request y me devuelve name. Genial. Ahora sí vamos a empezar. Acá ya tenemos seteado todo lo necesario para empezar a jugar con las versiones. Paso número 2. Vamos a decirle, ok. Ay, perdón, copié cualquiera. Este es el que quería copiar. Vamos a decirle, esta es la versión 2. Y a este mapeas a la versión 2. Creo que copié cualquier cosa.
Estamos, versión 2, versión 2. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos utilizar versión 1 y versión 2. Vamos a correrlo. Ahí estamos. Todavía no estoy especificando ninguna versión. Vamos a enviar el request. Perfecto. Ahora yo quiero llamar la versión 2. Bien. La forma estándar que el framework nos va a proponer es mediante un query string parameter que se va a llamar API-version. Entonces vamos a agregar API-version igual 2. Y fíjense cómo ahora sí me está devolviendo la versión 2. Si yo ahora cambio y pongo versión 1, perfecto. Y ahí ya tenemos nuestra primera aproximación de versionado, que es bastante estándar. ¿Ok? Con lo cual estamos bien. Ahora, puede que por cuestiones de compatibilidad o cuestiones de gustos, por ejemplo, yo no quiera incluir como query string. Y de pronto, es una práctica habitual, es en el accept pasar la versión. Por ejemplo, yo querría poder decir algo como lo siguiente. Este es automático, vamos a agregar el accept y le vamos a decir application JSON, punto y coma, versión igual 2. Yo querría poder hacer eso y eliminar este parámetro acá. Si yo ahora intento hacer esto, por supuesto, simplemente va a ignorar este parámetro, ¿verdad? Va a ignorar el header, porque todavía está asumiendo que la versión se está pasando como query string. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer ese cambio. Y ahora vamos a empezar a jugar con las distintas formas que tiene para configurar el versionado, ¿verdad? Tenemos una opción para definir dentro del options que se llama API Version Reader. Si nosotros vemos que interfaz implementa, o sea, implementa y API Version Reader, con lo cual nosotros también eventualmente si queremos hacer algo particular, podríamos generar una implementación de esta interfaz y asignarle lo que nosotros queremos. Por suerte, ya hay ciertas reglas estándar y nos va a permitir satisfacer la mayoría de los casos, digamos. Entonces, en el caso del accept, que es el que estaba usando yo, tenemos el que se llama, me lo tengo acá para no olvidarme, el media type. Vamos a incluir el namespace y le vamos a pasar new media type y le vamos a decir qué parámetro queremos leer. En este caso, versión. Lo que estamos diciéndole ahora acá al sistema de versionado es, ok, mirá, el API no lo leas por defecto, como lo haces vos del query string. Anda a buscarlo en el header del media type, que es el accept, y busca la partecita que dice versión. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ir a Postman. Y, si no me olvidé de nada, fíjense cómo ahora sí está leyendo del header. Yo no tengo el query string. Si yo saco, lo dejo como estaba, o sea que acepte cualquier cosa, fíjense que devuelve la versión 1. Si yo ahora incluyo la versión 1, me va a devolver la versión 1 y la versión 2. Esta es una forma. Ahora, también es habitual, por ejemplo, que yo quiera especificar la versión mediante un header particular. Por ejemplo, algo así. Yo querría poder especificar algo así. Vamos a ver cómo implementar eso. Así como tenemos el Media Type API Version Reader, que ya nos da esa facilidad, está implementado, vamos a tener otro que se llama
header API version reader. Y acá de nuevo, lo único que tengo que decirle es qué header estoy buscando. En este caso, X-versión. Entonces, vamos a probarlo nuevamente. Y vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Vamos a probarlo. Acuérdense que yo le estoy pidiendo la versión 2 y efectivamente me devuelve la versión 2. Vamos a probar versión 1. Perfecto. Y si no incluyo, perfecto, me devuelve la 1. Buenísimo. Entonces, vimos mediante el que viene por default del framework, que es un query string parameter que se llama API-version. Luego vimos cómo utilizar el accept y especificar ahí que el cliente me diga mediante ese header qué versión está buscando. Vimos cómo hacer un header propio. Ahora, ¿qué tal si a mí me gustaba la versión del query string, pero lo que no me gusta es esto, que diga API? Y quiero que diga solo versión, ¿verdad? O sea, quiero poder, esa forma me gusta más. Me convence, pero no me gusta la API. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar ese cambio. Así como vimos que tenemos un version reader para los headers y para el media type, tenemos uno que es el query string API version reader. Y de nuevo, lo único que vamos a decirle es cuál es el valor que estamos buscando. En este caso versión. Vamos a ejecutar y vamos a de nuevo ir a Postman y ver qué pasa en esta ocasión. Ahí estamos, yo ahora le estoy diciendo tráeme la versión 2. Perfecto, versión 2. Vamos a probar. 1. Genial. Y por supuesto, si yo no especifico nada, siempre por default va a ir a la última versión. Ahora bien, algo interesante es que algo que yo había dicho es que siempre la forma estándar es que cuando el cliente no especifica qué versión quiere, le tengo que devolver la última. Y eso no está pasando, porque el cliente no me especifica versión y yo no estoy devolviendo la versión 2, sino que estoy devolviendo la versión 1. El framework nos da la opción de configurar cuál es la última versión que queremos. Y eso también lo vamos a hacer mediante las opciones, con lo cual tenemos options.default API version y aquí le vamos a poder decir new API version. Vamos a incluir el namespace y le vamos a decir 2.0. ¿Verdad? Entonces ahí lo que le estamos diciendo ahora, bueno, si no se especifica, anda, sí seguí usando la versión default, pero mirá que la versión default no es la 1, es la 2. Entonces vamos a probar cómo se ve este cambio. Ahí estamos ejecutando, ahí se va a levantar, perfecto. Bien, yo no estoy especificando versión y ahí estamos. Ahora sí está, vamos a decir Spanglish, defaulteando a la versión 2. Ahí estaba leyendo en el chat. Bien, si hay alguna pregunta, Ger o Seba, me avisan. Entonces, ya fuimos avanzando un montón. Vimos cómo podemos incluir la versión de distintas formas. Usamos query string parameters, usamos el header accept, usamos un header propio. Estamos indicando qué versión es la default. Estamos especificándole que si no se especifica, use una default. Ahora, algo muy interesante y que se ve bastante seguido es la combinación de mecanismos. Por ejemplo, puede haber clientes que quieran consumir esta versión y puede haber clientes que quieran consumir esta versión. ¿Ok? Y hasta ahora eso no está sucediendo. Nosotros hoy estamos leyendo solo una. Entonces, sería genial si de alguna manera podemos combinar mecanismos y permitir de pronto que el cliente use tanto query string como, por ejemplo, el header. Vamos a ver cómo hacer eso. Bien.
todo lo que esté relacionado a leer la versión se hace siempre con lo que se llaman API Version Readers. Y por supuesto que el framework ya nos provee algo interesante. Vamos a hacer un enter acá, lo vamos a combinar, que es un combine. API version reader.combine. Y lo que nos va a permitir hacer es especificarle la lista de version readers que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero combinar el query string reader con mi custom header. Entonces, vamos a agregarlo de nuevo y le vamos a decir new version reader. Ahí estamos. Entonces ahora yo estoy combinando query string y mi header custom. Yo también acá podría incluir una lista o incluso mi propio version reader. Esto fíjense que es simplemente una lista de version readers y API version reader, con lo cual podemos usar la cantidad que queramos. Buenísimo. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo se comporta en esta situación. Vamos a ir a Postman y le vamos a decir versión 1 debería devolverme name. Entonces, por query string funciona, genial, funciona. Vamos a probar por header. Yo acá creo que, bien, no le dije x-versión, sino le dije versión, con lo cual voy a cambiar acá. Y vamos a poner versión. Perfecto, me devuelve la versión 1. Y por supuesto, si yo no especifico nada, me va a devolver la versión default, que es la versión número 2. Buenísimo. Bien, hasta acá vimos cómo versionar, cómo indicar una versión por defecto, cómo indicarle al framework que si no se especifica use una versión por defecto, y vimos combinaciones de headers, query string. Nos está faltando una opción que es mediante la ruta. A mí me gustaría, como alternativa, poder hacer esto, por ejemplo, ¿verdad? O B2 en este caso, no es B1. Me gustaría poder hacer eso. Entonces vamos a ver cómo implementamos ese mecanismo. Y acá hay un pequeño, vamos a decir, truco o algo particular. Como la parte de la ruta no se encarga los servicios de versionado, sino que es parte del sistema de routing, el tema de la versión lo vamos a tener que indicar cuando le indicamos la ruta del controlador, es decir, con el atributo root. No lo vamos a hacer mediante el API Version Reader. ¿Podríamos hacerlo? Sí, por supuesto. Podríamos implementar nuestro propio API Version Reader que lea de la ruta. Pero es mucho más fácil si usamos los mecanismos que el framework ya nos provee. Entonces, lo que voy a hacer es, para mantener la versión default, voy a mantener la ruta que no tiene ninguna versión. Acuérdense que siempre tengo que permitir, por buena práctica, una versión por default, que se asume la última, pero voy a generar una nueva, que incluya la versión. Y para eso le voy a decir, le voy a pasar, voy a parametrizar la ruta, como ya lo hacíamos con cualquier ruta, ¿verdad? Como en este ejemplo. Entonces le voy a decir B, y acá viene la versión. Y le voy a decir que es del tipo API version. Perdón, ahí estamos. Y acá lo que le voy a estar indicando al framework es, ok, esa ruta es la versión que me va a estar pasando, ¿verdad? Y ya con eso debería ser suficiente. Vamos a probarlo. Perfecto. Vamos a correrlo y fíjense, yo no estoy especificando ni query string ni ningún header y le estoy especificando la versión 1. Si no me olvidé de nada, me debería devolver name, porque acuérdense que username devolvía la versión 2 y perfecto, ahí me devolvió name. Si yo ahora
por ejemplo, le digo B2, debería devolverme el username, y si le saco la versión, esto debería seguir funcionando, y debería devolverme la versión 2, que es la versión por defecto. Bien, genial. Entonces ahí ya tenemos completo cómo aplicar nuestras versiones. Pero también dijimos, y esto es importante, que las versiones se tienen que deprecar. Bien, ¿cómo te sentirías si vos como consumidor de una API te deprecan una versión y simplemente la sacan de circulación sin dejarte saber previamente? No está bueno. Entonces, a mí me gustaría de pronto, como consumidor de una API, que cuando yo consumo una API, me diga qué versiones están deprecadas, por ejemplo. ¿Ok? Si están deprecadas. Yo quiero poder deprecarlas y enterarme, para que nuestros clientes sepan. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que vamos a hacer es, en el atributo API version tenemos un parámetro, una property, perdón, que se llama deprecated. Y es la que nos va a permitir decir, ok, esta versión está deprecada. Entonces, vamos a decir versión 1, deprecated igual 2. Perdón, true. Vamos a agregar también la versión 2. Esto como la versión por default es la versión 2, eso es lo que nos ahorra tener que usar el atributo. Algo que no mencioné, está bueno que esté explícito igual, porque eso nos va a dar una noción a simple vista. A pesar de que no lo necesitamos, cuando yo miro el controller me doy cuenta qué versiones soporta. Y no tengo que inferir nada. Acuérdense que yo podría estar acá utilizando versión 3, versión 4, lo que fuere. Entonces no sería intuitivo cuando verlo. Por eso es bueno siempre dejarlo explícito. Bien. Ahora, yo le estoy diciendo, esta versión está deprecada. Vamos a ver qué pasa. Porque que yo depreque algo no lo saca de circulación, digamos. El endpoint va a seguir respondiendo. Con lo cual, si yo vuelvo a la versión 1, debería seguir funcionando. Sin embargo, no hay nada que me esté indicando que esa versión está deprecada. Y yo como cliente, esa información me gustaría tenerla. Con lo cual vamos a ver de qué forma podemos hacerlo. Para eso vamos a volver al startup. Y vamos a tener dentro de las configuraciones, vamos a tener una configuración report, API versions igual true. Vamos a probar ahora qué pasa, porque esto nos va a dar dos cuestiones interesantes. Y ahora vamos a ver, ahí estamos, vamos a hacer el mismo request. Acuérdense que yo estoy ejecutando la versión 1. Perfecto. El body sigue siendo, es la versión 1. Y fíjense algo curioso que acaba de pasar. Tengo dos nuevos headers en el response. Por un lado, tengo las versiones soportadas. Con lo cual está bueno, porque yo como consumidor de mi API sé qué versiones todavía estoy habilitado a utilizar. Y además me está incluyendo un header que me dice cuáles son las versiones que están deprecadas. Con lo cual, como consumidor de una API, estoy construyendo una API que es súper RESTful oriented, es súper orientada a RESTful, porque el mismo request está dando información sobre cómo manejarlo y le está dejando saber a tus consumidores, primero, qué versiones soportas, y lo más importante es qué versiones ya están deprecadas, con lo cual deberías considerar seriamente moverte de versión. Para completar la prueba, lo que vamos a hacer es vamos a agregar dos versiones más. Vamos a hacer esto. Versión 1.1, versión 1.0, ambas deprecadas, y vamos a dejar la versión 2. Entonces, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vamos a volver a hacer el request en Postman. Y fíjense cómo obtengo una lista de las versiones deprecadas.
solo a modo de ejemplo, vamos a hacer lo mismo con las versiones sí soportadas. Vamos a incrementar en 1. Y vamos a volver a Postman, vamos a hacer el request y ahí tenemos las versiones que están soportadas. Y bueno, y ahora hicimos un montón de forma muy simple. Vamos a hacer un recap de todas las cosas que hicimos. Primero, empezamos a soportar diferentes versiones. Y lo que vimos es que necesitamos especificarle al controller cuáles son las versiones que soporta. Y luego a cada método le teníamos que decir cómo se mapea a cada versión. Solo para completar el ejemplo, acá podríamos hacer esto. Decirle, bueno, este mapea a 2 versiones y este también mapea a 2 versiones. Vamos a probarlo, esta es la última pruebita. Porque yo ahora desde Postman, vamos a ir a Postman, este request debería seguir funcionando normalmente. La versión 1.1 debería seguir funcionando normalmente, esto no va a cambiar. Y ahora también tengo la versión 2. Tengo la versión 2.0 funcionando. Y por supuesto, si yo no incluye ninguna versión, entonces siempre vamos a ir por default a la versión número 2. Y ahí sí completamos. No sé si absolutamente todo, pero casi todo lo que necesitamos referido a versionado. Hay algo que les quiero mostrar, se los quiero mostrar para que sean conscientes de que existe. No lo recomendaría porque no me parece la forma más intuitiva, pero nosotros podríamos, desde esta misma configuración, configurar con qué versión implementa cada controller. Entonces, vamos a ver si me acuerdo. Lo que vamos a tener es conventions, controller, y yo acá le puedo decir un controller específico, user controller es users controller, y lo que le voy a decir es punto version, si no me equivoco, has API version, y acá le voy a decir, vamos a poner 3.0. Y este que se queja, ¿por qué se queja? Creo que recibe API version. Genial, entonces lo que tengo que hacer es... Ok, creo que... en realidad lo estoy usando mal. Creo que es este. Porque hay una extension que me da esta forma. Bueno, no importa. Vamos a usar la versión que me acuerdo ahora. Y le voy a decir, este controller soporta la versión 3.0. Pero además yo puedo ir más allá y decirle, si no me equivoco, no, era el action, le puedo decir, ¿sí? Y acá es donde viene la parte que es un poco no muy linda, porque tengo que obtener el método info del método, del action específico que yo quiero implementar. Entonces acá voy a tener que leer, si no me equivoco, esto es type of controller. No, user controller. Esto lo estoy haciendo de memoria, ¿eh? No. Bueno, acá tendría que hacer memoria.
porque necesito obtener por reflection el nombre del método que quiero usar para decirle qué versión tiene. Es un poco más tricky. Ahora no me acuerdo cómo completarlo, pero les quería mostrar que tenemos la opción de hacer esto por configuración sin necesidad de tocar el controller. ¿En qué casos nos puede ser de utilidad esto? Y es en aquellos casos donde de pronto tenemos controllers que no los queremos modificar o no tenemos acceso o estamos generando controllers mediante middlewares, o sea, no los tenemos específicamente ahí, o hay una nueva funcionalidad en C# 9 que se llaman Code Generators, que nos permite generar código en tiempo de compilación. Entonces, en ese caso sería útil hacer algo como esto. Yo, obviamente, no estaría recomendando este mecanismo a menos que sea 100% necesario. Así que bueno, ahí terminamos de implementar todo lo que necesitamos saber como un desarrollador de APIs para manejar versiones. Vamos a volver a la presentación. Nada, les súper agradezco, muchas gracias y ahora vamos a ver qué preguntas interesantes había. La primera que creo que está contestada es para la opción del API Version Reader, ¿solo se puede definir una única opción o se pueden habilitar las 3 opciones? Creo que eso el mismo Edgar dijo después que estaba contestada, pero si querés recontestarlo. Sí, vamos a mostrarlo. Dale. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bien, yo acá puedo tener la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo combinar las 3 que mostré, es decir, el query string, el header, y puedo decirle también media type. O sea, esto es totalmente válido. Y acuérdense que si yo tengo yo tengo que implementar esta interfaz, y es todo lo que yo necesito, con lo cual yo podría hacer mi propia implementación y agregarla acá. Es un array de API version readers, así que pueden ser múltiples. Perfecto. Bien, más preguntas. El problema está con Swagger, eso debe venir después. No sé si mencionaste algo de Swagger. No, ahí hay algo que es importante. Swagger no lee esto automáticamente, es decir, nosotros tenemos que enseñarle a Swagger, ok, así es como tenés que leer la versión, eso es propio de Swagger, que o sea, que es un agregado, es una pieza digamos, de interfaz gráfica que le estamos agregando que no está relacionado con esto, con lo cual para Swagger tendríamos que especificar nosotros, no es difícil, hay algo que se llama un version filter, que básicamente le decís, bueno, ok, léelo así. Y Swagger hace bastante, no es que tenemos que implementar todo, pero no, tendríamos que nosotros decirle a Swagger, ok, así se leen las versiones, estas son las opciones. Bien, perfecto. Después, ¿no podemos hacer que la default sea la última en lugar de especificarle 2.0? No lo podrías hacer, o sea, de forma estándar. Vos acá, esto es un action, digamos, que se ejecuta en tiempo, o sea, no es en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. Con lo cual vos podrías acá tranquilamente ir a buscarlo a un lado X. No, lo podrías hacer tranquilamente. Algo que no les mostré es si, por ejemplo, tenemos una única versión o por algún motivo queremos defaultear siempre a la versión 1, tenemos API version default, y que ya es equivalente a new API version 1,1. Pero sí, lo tendrías que hacer vos, digamos, si querés ir a buscar la última. Tendrías que escribirte un poquito de código para detectar la última y configurarlo acá. Perfecto. Después, Reinaldo pregunta, dice que es medio de hincha la pregunta, pero dice, ¿qué pasa si el cliente está medio dormido y le manda 2 veces, le manda 2 versiones distintas en 2 opciones? Bien, vamos a probarlo. Valiente. Ahí estamos. Bien, vamos a Postman. Vamos a suponer un caso. Vamos a especificar versión y el query string.
acá en query string le voy a decir 2 y en la versión le voy a decir 1. Ok. Bien, perfecto. Tenemos un error. Perfecto. No lo había Sí, o sea, probado, así que está bueno el ejemplo. se dio cuenta de que había dos que no coinciden. Bien. No, no lo había probado, pero bueno, en este caso sí, claramente es un bar request del usuario del cliente, digamos. Qué difícil que es ponerse en el lugar del cliente dormido, ¿no? O sea, pero es Sí. verdad, puede pasar tranquilamente, uno se confía de que lo van a llamar siempre de la buena forma y no termina pasando. Tomaría la versión mandante, si cliente, solamente retirada. ¿Solo en .NET 5 está esto o podría llevarla a una API de 2.2? No, esto viene, si no me equivoco, esto viene desde la versión 2.1. Ya con, De con la hecho, nomenclatura en VC me suena a que no es tan .NET 5. no, por eso. De hecho, podemos corroborarlo. Hagamos una cosa. Sí. Vamos a ver el Nugget Package. Dijimos que era ASP.NET MVC. Ya con ese Version. nombre jugaría Duda a si que viene de .2 o 2.1, pero vamos a verlo. anda por ahí. Show more. O sea, no, tranquilamente, porque fíjense que esto ya viene versión 4 y fíjense desde dónde lo traemos. Con lo cual, no, viene, o sea, esto se puede usar con versiones anteriores. Perfecto. Bueno, creo que a ver, saliendo un poco de los controles, ¿cuál es la mejor práctica para versionado de, por ejemplo, DTOs o métodos de capa de servicio o negocio? Bien, es buena la pregunta. Yo siempre, claro, todos los DTOs es probable que cambien junto con la versión, sobre todo porque hay breaking changes. Entonces, a mí me gusta separarlos y yo suelo tener B1, como tengo acá los controllers en mi carpeta models, que yo en algún lado tendría, o view models, como ustedes la estén llamando, haría, haría lo mismo. Estoy corriendo, perdón. Yo también tendría dentro de models B1, B2 y eso lo haría con todo lo que implique modificar la versión. Si siguiésemos principios de DDD, yo tendría otro proyecto para el negocio, con lo cual esa separación de B1 moriría solamente en la interfaz. Acuérdense que estamos versionando solo la interfaz, no el negocio. Entonces yo mantendría B1, B2 en mis DTOs también. Perfecto, perfecto. ¿Hay algo similar para multitenencia? Para, Multitenencia, supongo que es multitenant cuando tenés como distintas fachadas para la misma aplicación, viste que le cambiás con el cascarón para venderlo a distintos negocios, pero en realidad es una sola aplicación. Pero supongo que capaz que cada cliente puede tener una distinta versión porque le hizo alguna modificación. Supongo que viene por ahí la pregunta. sí, yo ahí, o sea, obviamente tendríamos que profundizar, pero entiendo que cuando trabajás con algo multitenant, tenés algo en el medio, tipo alguna especie de traffic manager que redirecciona, entonces ahí tendrías cierta lógica, o en una API Gateway, algo así, pero es algo más de arquitectura, se escapa un poco, acá solamente estoy construyendo una API. Bien. Si tuviéramos varios controles, pero yo te tiro todas las preguntas, avísame si Sí, estás no, cansado de contestar. Yo no, todas las que dale, veo dale. te las leo. Si tuviéramos varios controllers y solo hay breaking changes para uno de ellos, solo este lleva la última versión, el resto queda en la versión anterior. Claro, vamos a hacer un caso. En un caso de producción, yo no haría lo que dice que es poner todo en el mismo. Yo iría con users B1 y luego tendría users B2. ¿Verdad? Entonces, en users B1 solamente haría esto. Vamos a renombrar. Este es B1, voy a poner acá B1. Esto no estaría, ¿verdad? Y acá este soporta
V1 y este mapea este método. Eventualmente vos podrías tener algo así, digamos. Esto sí es más viable, por ejemplo, ¿no? Y acá también cambiarías V1.1, V1.2. Y en el V2, lo mismo. Este es V2. Esto es lo que yo haría. Y de esta forma me quedaría súper claro cómo estoy dividiendo qué y los DTO también, o sea, sería súper claro. Esta es la forma en la que yo lo implementaría. Perfecto, perfecto. No veo más preguntas, así que imagino que ya están todas. La verdad que fueron un montón igual, así que vi Sí, una veo mano que levantada. Yo quiero sumar una pregunta. Sumo una pregunta que nombraste varias veces y es algo que me quedó ahí haciendo un poco ruido y va de la mano con alguien que preguntó algo por ahí. ¿A qué te referís cuando decís no se versiona el negocio? Que yo me estoy enfocando solo en la interfaz, que es lo que rompe al cliente. O sea, si hay un cambio, por ejemplo, este cambio que yo armé acá, vos en tu negocio no tenés un usuario que a veces tenga name y a veces tenga username. Entonces, el negocio no, yo lo que estoy haciendo es adaptando la interfaz para que responda a los nuevos cambios de negocio. Ahora, yo puse un ejemplo que es, si tu negocio maneja versión como parte del negocio, eso es otra historia. Y puse el ejemplo de Google Docs, donde dentro de Google Docs vos podés tener versiones del documento. Pero eso es negocio. Cómo vos manejes la versión ahí no tiene nada que ver con esto que estamos viendo ahora, que es netamente relacionado con la interfaz, que es lo que tu cliente consume. ¿Sí me expliqué? Ok, claro, pero igual ahí te repregunto y damos una vuelta sobre esto. Porque, o sea, creo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, no llamemos negocio, pero por ejemplo, cómo esto impacta en la base de datos. Imagínate que hoy tengo una descripción que acepta 100 caracteres y mañana esa descripción se convierte a un link, a lo que sea. Eso en la base de datos se va a tener que guardar diferente. Y mi base de datos va a tener que soportar las dos versiones. Va a tener que guardar la versión, lo que está guardando la versión 1 y lo que está guardando la versión 2 para devolver la versión 1. ¿A eso le llamás que no se versiona el negocio? Porque eso para mí es un versionado de negocio también. Tengo que soportar tantas versiones como hasta que la depreques y puedo borrar esa columna ahí, pero hasta que no depreques eso, yo no puedo borrar esa columna de la base de datos. Tal cual, pero eso ya depende de tu negocio y tus reglas, porque tranquilamente vos podrías decir, bueno, transformo lo que antes estaba de un modo en esto o creo una base nueva, ¿entendés? Ya ese es otro scope, eso es negocio, pero eso para mí es parte de tu negocio está soportando versionado, ¿entendés? Son reglas específicas que tendrías que vos sentarte y digamos, y ver cómo lo resolvés, pero acá estamos, el scope de esto es la interfaz, que es lo que consume tu cliente. Después, puertas hacia adentro, bueno, cada uno lo resuelve a su manera. Sí, digamos, este es el Hello World de lo que es un versionado de API. Porque vos ves Exactamente. esto y decís, versionar una API, esto pasa con microservicios. Versionar un microservicio es una pavada, pongo esta y te versiono. ¿En cuánto te lo versiono? Nada, mirá, Paco explicó cómo versionarlo en una hora. Ahora, esto es el 1% de lo que es realmente versionado, porque atrás de versionar una frontend, Claro. después viene Bueno, todo y el por caos. eso es muy importante entender cuándo tenemos que versionar, porque realmente es complejo versionar. Porque vos, o sea, ese que yo te digo breaking change, sí, lo que vos acabas de mencionar es uno de esos ejemplos. Entonces, si yo estoy versionando sin necesidad, me estoy comprando un problema. Con lo cual hay que poder identificar bien cuándo tengo que versionar y cuándo no. Porque el otro punto es, si mi cliente es un equipo de front-end y estamos yendo a la par, ¿entendés? Y por ahí me conviene más esperar un poquito con el deployment del backend a que el frontend se adapte y deployar todo junto, que comprarme todo este lío, ¿entendés? Por un sprint, ¿entendés? Porque no es muy complejo mantener versionado. Totalmente. De hecho, me da risa porque es que estuvo charlando la vez pasada, una de las promesas de microservicios, el poder tener versiones de microservicios, decir, sí, tengo un montón de versiones de microservicios y puedo deployar en diferente tiempo. La realidad que después lo que termina pasando es eso, che, mantengo una versión de mi microservicio o espero un sprint y deployo un microservicio con la misma versión que el otro. Ahí esperemos un sprint, no sé, sprint y terminamos deployando un mega monolito en muchos microservicios gigantes con toda la misma versión. Viene de la mano con esto que acabas de mencionar. Sí, de hecho, por ejemplo, a vos te venden tipo Kubernetes y el Canary Deployment y todo lo que vos quieras. Ahora,
vos hiciste cambio en la base de datos y tenés que hacer los cambios de forma tal que no rompa la anterior y sea compatible con dos versiones simultáneas. O sea, realmente el versionado es muy complejo, por eso hay que entender el por qué y para qué versionamos. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué versión de la charla es esta? No, esta es la versión 1.1. Es reloaded. Ahí está. La versión 1.0 no la consumió ningún cliente. Ahí está. Por ahí voy a entrar con mi pregunta porque... Adentro. Facu, al principio Diga. mencionabas que no siempre se había que versionar y lo acabas de confirmar ahorita y demás. ¿De todos modos recomiendas preparar o hacer una preparación de versionamiento desde un inicio de proyecto? Es decir, estamos empezando un nuevo proyecto. ¿Crees que valga la pena comenzarlo con una estructura de posible versionamiento? No, porque como vos viste, o sea, la API estaba funcionando y yo pude seguir implementar el versionado sin modificar la API como estaba, con lo cual el cambio desde la perspectiva de la API es tan fácil y tan intuitivo que yo no arrancaría versionando hasta que necesito versionar. O sea, yo no haría nada de versión hasta que no sea estrictamente necesario. Ok. Y sumando un poco más a lo que estaban platicando, si necesitas hacer un cambio en tu business, es precisamente ahí donde se hace esa situación, ¿no? El ejemplo que ponías, Germán, si cambia la base de datos y de repente estaba pidiendo por un string y ahora necesito un GUID, precisamente para eso es la capa de negocio, para hacer ese tipo de manejo de información. Lo que entregas es otra cosa. Claro, y hay algo importante también, que a veces uno piensa en breaking changes, pero depende la naturaleza del cambio, puede ser que el negocio simplemente te obligue a cambiar. Te voy a poner un ejemplo. En Argentina, no sé, tenés el IVA y de pronto es el impuesto al valor agregado y de pronto pasa del, no sé, 20% y por una regla ahora es el 20% y otro porcentaje aparte. Y eso es obligatorio. Entonces, ahí no versionás nada. Tu cliente se tiene que adaptar. ¿Por qué? Porque el negocio no soporta versión. Las cosas son así. Entonces, hay casos que incluso un breaking change puede que desde el negocio no soporte versionado y que sí o sí tu cliente se tenga que adaptar. Por eso también hay que tener cuidado y ver bien, es parte del negocio entender, bueno, qué versionamos y qué no. Porque simplemente el negocio setea reglas y te dice esto es así y simplemente tu cliente se tiene que adaptar y ahí ya no necesitas versionar. ¿Sí me expliqué? El versionado va más de lo que es cambio de regla, va más de lo que es un cambio de regla de negocio, de un improvement. Cuando vos haces un improvement sobre algo, está más de la mano con un versionado. Cuando vos haces un cambio de regla de negocio, no podés mantener dos reglas de negocio porque si no estarías manteniendo un negocio viejo y un negocio nuevo. En cambio, cuando haces un improvement sobre tu API, ahí sí, por lo general, ¿qué es lo que pasa con una librería? Un nugget. Cuando va aumentando versiones, pues van haciendo improvement, no porque te cambian la funcionalidad, te cambian la funcionalidad y te dan, si no te hacen un nugget nuevo directamente. Claro. Pero los improvement van muy... Igual, mi consejo ahí va, cuando hacemos versionado, eviten hacer versionado. Dejen versionado como la última opción. Claro, hay un tema igual que es al revés. Es cuando vos vas a construir APIs para mobile, entonces es al revés. De entrada versionás, porque tenés una particularidad, es cuando vos, los que trabajan con Xamarin o con mobile esto lo saben, cuando vos creás una aplicación, la lanzás por ejemplo a tus vendors, ellos segmentan, no te mandan el update a todos. Y yo como usuario en mi celu puedo decidir no instalar el update. Entonces, cuando vos trabajás con APIs que te consumen clientes mobile, es por definición versionás. Por definición. Porque casi seguro vas a tener que soportar versiones anteriores. Lo que sí vos tenés que escribir tu app con algún tipo de regla que determine, bueno, qué tan vieja es la versión que soporte y te obligue. Quizás te ha pasado que a veces tenés una app que es muy vieja, entonces te fuerza a actualizar y no te deja seguir. Pero tu API tiene que versionar en ese caso, es al revés. Si no es mobile, y pregúntate 2 veces si vas a necesitar versionado. Bien, ahí hay una pregunta más. No sé si la querés leer vos, Facu, directamente o querés que te la leamos, porque es larga. No, la leo, dice. Dale. Esto tal vez es una pregunta muy, muy tonta, pero ¿cómo se puede hacer que las versiones deprecate regresen
regresen un valor nulo o simplemente regresen una versión deprecada. O sea, vos lo que decís es, si yo te pido una versión deprecada, que me devuelva un error el response. Digamos. Sí, o sea, claro, pero si vos haces eso, entonces rompiste la versión, tu cliente va a pinchar, porque tu cliente esperaba un JSON y ahora recibe algo que no tiene nada que ver. A lo sumo lo que se me ocurre que podrías hacer es incluir un header que te diga esta versión está deprecada. Pero esa información ya la tenés en el header que vimos. Vamos a sacar este. No está corriendo la API. O sea, esa información vos la tenés en el header que te dice qué versiones están deprecadas, con lo cual sería... tendría que revertir el cambio. Sí, me hace acordar un poco a cuando escribís código y hay una función que ya la mandan a deprecated, pero sigue funcionando igual, pero te tira un cartel como diciendo, mirá que esto en realidad deberías hacerlo de otra forma, pero no es que no te anda, o sea, te sigue devolviendo lo que tiene que volver, hasta que, bueno, después con el paso del tiempo en algún momento no anda más, pero es raro que de un día para el otro te saquen así un... Claro, pero acordate que nosotros estamos construyendo APIs, entonces el vocabulario que hablan las APIs está orientado a un cliente que es código. Entonces, tu UI, por ejemplo, debería leer esto y decirte, che, mirá que estás consumiendo una versión vieja. Pero dentro del mundo de APIs, estos son estándares. Entonces, por ejemplo, lo que sugiere Alberto, lo podrías hacer, pero es como agregarle más información a algo que ya te está dando la información. Por ahí la quisiéramos... Lo que sí definitivamente no puedo hacer es cambiarte el body, porque entonces te estoy rompiendo yo mismo, con lo cual el versionado ahí ya no tiene sentido. Es equivalente a sacarla y que te devuelva un 404 tu API. O sea, es lo mismo. Buenísimo. ¿Vamos preguntas? No preguntas. No por ahora. Bueno, genial. Ahí estaba viendo, hay un 505. HTTP version no supported. ¿Eso es de la API? ¿Sabés que no estoy ¿Hay un 505 seguro? de casualidad? Version Puede no ser. supported. Puede ser. Sí, ¿qué pasa si hacemos un request de una versión no existente? No, te va a devolver. ¿Haz el default de la última versión? Ok. De hecho, te está devolviendo. Excelente. Bien, buenísimo. Bueno, genial. Qué buena charla. Yo creo que esa ahí, sería una buena respuesta ahí para te quería contar. Acordate que todo lo que es 500 para arriba es un error del lado del servidor. Y cuando el cliente te manda una versión inexistente, por definición debería ser un 400, porque es el cliente haciendo algo mal. Con lo cual no sé ese 505 para qué es. No, es HTTP version no supported. Se ve que es la versión HTTP. Está bien. No era para las APIs. Ok. Yo quería agregar que por ahí tal vez una respuesta de la que estaban buscando es cuando retiras la versión, simplemente te va a regresar un mensaje de este tipo. Entonces el cliente sabrá que ya es una versión retirada, que es diferente obsoleta a retirada. Claro, vamos a hacer la prueba. Yo ahora lo que voy a hacer es el controller, el V1, lo voy a eliminar. ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí. Bien, entonces la versión 1 ya no existe. Y vamos a ver qué pasa si yo ahora intento consumir esa versión. Ahí estamos. Vamos a pedirle la versión 1. Y lo que me va a decir exactamente, che, no está más soportada. Si yo pido la versión 2, perfecto. Vamos a ponerlo ahora porque no lo incluí en la presentación. Lo voy a pegar ahora en el... Ahí estamos. Ahora estamos implementando la librería OneOff que hiciste recién un video. Muy bien, mirá, Facu, ahí tenés un adepto a tu librería. Está buena. Les hice la aclaración que discutíamos con vos el otro día. Es ojo dónde lo usan.
porque está buena para cierto escenario, pero tiene también sus consecuencias, digamos, si te pasás de emocionado y la metés así. Empezás a meter por todos lados, alta firma, te van a quedar altas firmas de métodos. Sí. Bueno, gente, nos vemos entonces, nos vemos el mes que viene con otra súper emocionante charla. Pará, muy rápido, Espero. si alguien quiere presentar, quiere hacer una charlita así como hizo Facundo, nos contactan por alguno de los canales. Estamos todavía trabajando en la nueva página, así que eso ya va a haber novedades pronto, pero nos contactan a nosotros, @Germán Cuber, tu alias, Ger. Ajá, sí, y por LinkedIn, @GermánCuber, por LinkedIn. @Seba Leo Pérez, @Pablo Di Loreto, nos buscan, nos hablan, nos cuentan que quieren presentar y se suman. Así de fácil. Buenísimo. Bueno, gente, o Nos @Netbaires, vemos. obviamente, @Netbaires también, ¿no? Más bien. @Netbaires también nos van a encontrar ahí. Así es. Bueno, gente, que tengan buena Nos vemos semana. a la próxima. Nos vemos. Gracias, chicos. Saludos, chao.